Romanos capítulo 3. Una semana más, queridos hermanos, estudiando juntos la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para sus vidas y de edificación. Amén. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La justicia de Dios. Verso 1 y 2. La ventaja del pueblo judío. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Pablo ha explicado en que la posesión de la ley o la circuncisión no salvará a un judío. Si este es el caso, ¿cuál es la ventaja de ser la nación escogida? Después de todo, si no hay acepción de personas con Dios, ¿qué hay de bueno en ser judío? Pablo dice, muchas, en todas maneras. Pablo sabe que hay muchas ventajas que Dios dio al pueblo judío,
Él les confió la palabra de Dios, que es la revelación escrita, pero también va a hablar más adelante sobre otras ventajas del pueblo judío. 2. La incredulidad de los judíos no hace que Dios esté equivocado. ¿Qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Bueno, el hecho de que el pueblo judío había rechazado el Evangelio no significa que la fidelidad de Dios hacia ellos fuera en vano. ¿Qué si algunos no creyeron? Siempre ha habido algunos que han rechazado la revelación de Dios. Entonces, es mejor que tú y yo sigamos creyendo, probándonos a nosotros mismos y probando la fidelidad de Dios y viviendo por Cristo, aunque veamos a otros incrédulos. El Evangelio no es un fracaso, como muchos de nosotros sabemos. De ninguna manera, dice Pablo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si algún hombre dijera que la promesa de Dios fracasó hacia él, que examine su corazón y sus caminos, y encontrará que él se ha apartado de aquel camino en el que Dios podría, de acuerdo con su santidad y verdad, cumplir sus promesas. Es una expresión extraña y fuerte. Si Dios dice una cosa y todos los hombres del mundo dicen otra, Dios es veraz y todos los hombres son mentirosos. Dios habla la verdad y no puede mentir. Dios no puede cambiar. Su palabra, como Él mismo, es inmutable. Nosotros somos llamados a creer la verdad de Dios aunque nadie más la crea. 3. Una objeción en cuanto a la injusticia del hombre y la justicia de Dios. ¿Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, qué diremos? Si mi injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme? Dicen algunos. Mi pecado, al fin y al cabo, sirve para traer más gloria a Dios. ¿Es eso bueno? Argumentan. ¿Será injusto Dios que da castigo? El ejemplo de alguien que podría hacer esta pregunta fue Judas. Él podría decir, Señor, yo sé que he traicionado a Jesús, pero tú lo usaste para bien. De hecho, si yo no hubiera hecho lo que hice, Jesús no hubiera ido a la cruz. Lo que hice incluso cumplió las Escrituras. ¿Cómo puede juzgarme entonces? Bueno, la respuesta para Judas puede ser de la siguiente manera. Sí, Dios usó tu maldad, pero todavía era tu maldad. No había motivos buenos o puros en tu corazón. No hay crédito para ti que Dios haya traído bondad de tu maldad. Eres culpable ante Dios. Pablo dice, hablo como hombre. Esto no significa que no tenía la inspiración del Espíritu Santo y la autoridad apostólica. En cambio, explica que solo como un hombre caído, alguien se atrevería a cuestionar la justicia de Dios. 4. La respuesta de Pablo a esta objeción. Dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si las cosas fueran como se han sugerido, entonces Dios no podría juzgar a nadie. Es cierto que Dios usa incluso la injusticia del hombre para cumplir su obra y traer alabanza y gloria a su nombre. Sin embargo, parte de la forma en que Dios se glorifica es al juzgar la injusticia. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Para Pablo era un hecho que se acercaba al día de juicio, cuando algunos serían libres de cargo y otros condenados. Que Dios juzgaría al mundo tanto a los judíos como a los gentiles. Muchos judíos en los días de Pablo pensaban que Dios juzgaría a los gentiles por sus pecados, pero los judíos se salvarían a pesar de sus pecados. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Pablo vuelve a establecer la objeción como si fuera un oponente imaginario. Si Dios se glorifica a sí mismo a través de mi mentira, ¿cómo puede juzgarme? Ya que parezco aumentar indirectamente su gloria. Hagamos males para que vengan bienes. Esta era una perversión de la doctrina de Pablo de la justificación por la fe. Pequemos para que podamos dar más gloria a Dios. Por supuesto que
hagamos males para que vengan bienes, no era la enseñanza de Pablo. Él pone claro que son calumnias de decir que él enseñaba esto. Esta acusación, sin embargo, vino mientras Pablo predicaba libremente el perdón y la salvación por gracia a través de la fe y no por obras, cuya condenación es justa, termina diciendo. Pablo sabe que aquellos que enseñan tales cosas o que le acusan de esta enseñanza van a ser condenados justamente. Dios justamente condena a cualquiera que enseñe o crea tal cosa. El pervertir el glorioso regalo de Dios en Jesús en una supuesta licencia para pecar es quizás la peor depravación del hombre. Conclusión. La culpabilidad universal de la humanidad ante Dios. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pablo sabemos que era judío por nacimiento y herencia. Cuando él dice nosotros, él se refiere a nosotros los judíos. Por naturaleza, el judío no está mejor con Dios que el pagano o el moralista. Pablo demuestra que el pagano, el moralista y el judío todos están bajo pecado, por lo tanto bajo condenación. Habla de nuestra esclavitud al pecado. Literalmente significa vendido bajo pecado. Por naturaleza, cada persona sabe lo que es ser esclavo del pecado, tanto judíos como gentiles. Despiértate, tómate un cafecito. El Antiguo Testamento es testigo de la depravación universal y de la culpabilidad de la humanidad. Dice, no hay justo ni aun uno. Pablo mira la condición humana de arriba abajo. Él empieza con la cabeza y se mueve hasta los pies. Un escáner del pecador de pies a cabeza es lo que está haciendo. El apóstol Pablo quiere que comprendamos nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. No hay justo ni aun uno. Cuando Dios no encuentra a ningún justo, es porque no hay ninguno. No es como si hubiera alguno y Dios no lo pudiera ver. No hay quien busque a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el hombre por sí solo busca a Dios. Si el hombre inicia esta búsqueda, no es al Dios de la Biblia. Lo que busca es un ídolo al cual él mismo hace. A unas se hicieron inútiles. La palabra inútiles tiene la idea de una fruta podrida. Habla de algo que es malo y por lo tanto que no sirve, que no se puede usar. Sepulcro abierto es su garganta. Con esta referencia de Salmos, Pablo llama a casi todas las partes del cuerpo humano culpables. La garganta, la lengua, los labios, la boca, los pies y los ojos están llenos de pecado y rebelión contra Dios. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. No hace falta más que ver el telediario para saber que esto es verdad. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto resume todo el pensamiento. Cada pecado y rebelión contra Dios sucede porque no tenemos respeto hacia Dios. Tercero, en resumen, la ley no puede salvarnos de nuestro pecado y de la pena que merece. Todo lo que la ley dice, la descripción de pecado del hombre, viene a través de la ley. La ley está para mostrar la culpabilidad universal de la humanidad, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que dice a los que están bajo la ley. Si Dios habla de esta manera a aquellos que tuvieron la ley e intentaron hacer la ley, es evidente que por las obras de la ley ninguno será justificado. Muchos judíos en los días de Pablo aplicaban la ley únicamente a los gentiles, pero no se la aplicaban a ellos mismos. Pablo pone en claro que Dios habla a los que están bajo la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La ley no puede salvarnos. La ley no puede justificar a nadie. Es útil para darnos el conocimiento del pecado,
pero no puede salvarnos. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es como una línea recta que nos muestra cuán torcidos estamos nosotros. Para que nadie piense que la ley es inútil, él continúa mostrando su uso, pero es completamente contrario a lo que ellos pretendían. La revelación de la justicia de Dios. La revelación de la justicia de Dios. Pero ahora, dice, estas palabras proveen la más gloriosa transición del juicio de Romanos 3:20 a la justificación en Romanos 3:21. Pero ahora habla de la nueva obra de Dios en Cristo Jesús. En verdad es un nuevo pacto. Testificada por la ley y los profetas, nos recuerda que todavía hay una continuidad en la obra de Dios en los tiempos pasados. Aparte de la ley no puede salvarnos, pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarnos aparte de la ley. Esta es la esencia del plan de salvación de Dios en Cristo. Es una salvación que se ofrece aparte de la ley. Testificada por la ley y los profetas. Esta justicia no es una novedad. Pablo no la inventó. El Antiguo Testamento dijo que esta justicia llegaría aparte de la ley. No es que la justicia de Dios es revelada aparte del Antiguo Testamento, pero que es revelada aparte del principio de la ley. Está aparte de una relación legal con Dios, basada en la idea de ganar o merecer méritos delante de Él. ¿Cómo es comunicada esta justicia al hombre? Para todos los que creen. En Romanos 3:21, Pablo nos dijo cómo es que la justicia no viene. No viene a través de las obras de la ley y está aparte de la ley. Ahora Pablo nos dice cómo esta justicia que salva sí viene. Es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios no es nuestra por fe, es nuestra por medio de la fe. Nosotros no nos ganamos la justicia por nuestra fe, recibimos la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Dice porque no hay diferencia, no hay ninguna otra manera de obtener esta justicia. Esta justicia no es ganada a través de la obediencia a la ley, es una justicia recibida, ganada a través de la fe en Jesucristo. La necesidad universal del hombre y la oferta universal de Dios. Siendo justificados, Pablo desarrolla su enseñanza sobre la salvación sobre tres temas. La justificación, que es una imagen de un tribunal de justicia. La redención, que es la imagen del mercado de esclavos. Y la propiciación, que es la imagen del mundo de la religión, apaciguando a Dios a través del sacrificio. La justificación resuelve el problema de la culpa del hombre ante un juez justo. La redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud al pecado, al mundo y al diablo. Y la propiciación resuelve el problema de ofender a Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta declaración universal está contestada con una oferta universal de ser justificados gratuitamente por su gracia. Está disponible para todos los que creen. Destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay cuatro maneras importantes en las que el hombre queda destituido de la gloria de Dios. Primero, no darle la gloria a Dios que se merece en nuestras palabras, pensamientos y acciones. Segundo, cuando rechazamos la gloria de Dios y la recompensa que Él da a sus siervos. Tercero, al no reflejar apropiadamente la gloria de Dios, al rehusarnos ser conformados a su imagen. Y cuarto, al no obtener la gloria final que Dios otorgará a su pueblo.
justificados gratuitamente por su gracia. Al estar en tal estado pecaminoso, la única manera en que podemos ser justificados es gratuitamente. No podemos comprar la salvación ni la justificación con nuestras buenas obras. Si no fuera esto gratuito para nosotros, no tendríamos manera de obtenerla. Su favor inmerecido, dado a nosotros sin importar lo que merecemos. Esto es gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. De nuevo, el Evangelio de Pablo se centra plenamente en Cristo. La salvación es posible debido a la redención que encontramos en Él. Dios no puede justificar a nadie aparte o separado de Cristo. Redención. Tiene la idea de comprar algo nuevo y esto involucra un costo, un precio. Sin embargo, Dios paga el precio y así somos justificados gratuitamente. ¿Cómo la muerte de Jesús satisface el justo juicio de Dios? A quien Dios puso como propiciación. Jesús, a través de su muerte en su sangre, fue la propiciación, un sacrificio sustituto por nosotros. Mientras Él fue juzgado en nuestro lugar, Dios pudo manifestar su justicia en el juicio contra el pecado, mientras perdonaba a quienes merecían el juicio. La palabra griega para propiciación tiene la idea de un sacrificio sustituto, quien Dios puso como propiciación. Esto muestra que Jesús de alguna forma no apaciguó a un padre reacio para contener su ira, pero en cambio fue Dios quien inició la propiciación, quien Dios puso, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios en su paciencia pasó por alto los pecados de aquellos santos del Antiguo Testamento quienes confiaron en la venida del Mesías. Y en la cruz esos pecados ya no fueron pasados por alto, sino que fueron pagados, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ser solo justo sería simplemente mandar a todos los pecadores culpables al infierno. Ser solo el que justifica simplemente sería decir a cada pecador, yo te perdono y te declaro no culpable. Pero solamente Dios pudo encontrar la manera de ser ambos, el justo y el que justifica, al que es de la fe en Jesús. Jactarse en la salvación que viene a través del Evangelio de Cristo Jesús está excluido. ¿De dónde pues está la jactancia?, pregunta Pablo. No debería estar en ningún lado. Debido a que somos justificados gratuitamente por su gracia, no hay lugar para el orgullo. ¿Por cuál ley?, pregunta. La jactancia no está excluida porque exista un pasaje en la ley en contra de ella, sino por el contrario, el orgullo está excluido debido a que es incompatible con la salvación, que es gratis, que es a través de la fe. La jactancia está excluida por la ley de la fe, por la ley de la fe. Es por eso que el hombre natural no quiere ser justificado gratuitamente por la gracia, porque la gracia rehúsa totalmente en reconocer méritos y no da lugar para el orgullo. La justificación se encuentra tanto para los judíos como para los gentiles, aparte de las obras de la ley. Justificados por fe sin las obras de la ley. No es que seamos justificados por fe además de cualquier obra de la ley que podamos hacer. Somos justificados únicamente sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, parece que contradice lo que enseña Santiago en el capítulo 2. ¿Cómo podemos decir que únicamente la fe salva sin las obras de la ley? Bueno, lo que Santiago va a explicar es que si hay una fe genuina, una fe salvadora,
tiene que ir acompañada como una evidencia por buenas obras, pero no que sea necesario las buenas obras para obtener la salvación. Por lo tanto, no contradice lo que Pablo está enseñando aquí en Romanos. Ciertamente también de los gentiles. Esta justificación se ofrece a ambos, a judíos y gentiles. Se demuestra por un simple hecho. La pregunta que hace Pablo es, ¿no es Dios también Dios de los gentiles? Si hay un solo Dios, entonces Dios es tanto Dios de los judíos como de los gentiles. Solo depende de los gentiles reconocerle como Dios. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esta justificación no solo está disponible para los judíos y gentiles, sino que también es recibida de la misma manera por ambos, y los justifica de la misma manera, por la fe, por medio de la fe. ¿Qué hay entonces con la ley? Dice Pablo, luego por la fe invalidamos la ley. Alguien podría preguntar, si la ley no nos hace justo, ¿de qué sirve? Pablo, acabas de invalidar la ley, estás yendo en contra de la ley de Dios. Esto es un poco la acusación que le hacía. Pero él va a decir, en ninguna manera. Por supuesto, Pablo no invalida la ley. Como apóstol va a demostrar en el capítulo siguiente que la ley anticipó la venida del Evangelio de justificación por la fe sin las obras de la ley. Veamos qué podemos aprender de este capítulo 3. Mientras más privilegios poseamos, mayor se hace nuestra responsabilidad. El creyente no se salva por tener una Biblia, sino por confiar y obedecer al Dios de la Biblia, quien en su palabra nos muestra la bancarrota total del hombre ante él. Mucha gente va a discutir con Dios y contra Dios. Pablo nos enseña que no podemos discutir con Dios pensando que vamos a ganar. Es mucho mejor inclinarnos ante el Señor con humildad. En tercer lugar, la fidelidad de Dios no es afectada por la mala conducta de algunos que se dicen ser creyentes. Es una realidad que muchos cristianos no viven conforme a la palabra de Dios. Al contrario, son motivo de vergüenza. ¿Pero este hecho pone en duda la veracidad de Dios? De ninguna manera, ya que la palabra de Dios no depende de la conducta de los creyentes para ser veraz. Ella es verdadera porque es la palabra de Dios. Pero que nadie se equivoque. A su debido tiempo, el incrédulo que está dentro de la iglesia será juzgado por Dios, y el creyente verdadero recibirá la recompensa de la vida eterna. En cuarto lugar, la ley de Dios revela al mundo, sin excepción, su miserable condición. Nunca podemos llegar a la salvación por medio de ella. Pero es también la norma por la cual Dios nos enseña cómo vivir una vida que le agrade. Sin embargo, su primera función es demostrarnos que todos somos pecadores, por ende sometidos a la ira de Dios sobre nuestra vida. A través de la ley, quiere lograr que nos humillemos ante Él, para que busquemos su gracia en Jesucristo. En quinto lugar, las palabras "pero ahora" nos brindan gran consuelo. Si sufrimos tentaciones en la fe y el diablo nos dice, tú no eres hijo de Dios, podemos responderle que está escrito, pero ahora. Yo sé que soy pecador, pero hay un camino al cual se accede por la fe dada por el mismo Dios para rescatarme de mis pecados por los que merezco la condenación eterna. Ese camino se llama Jesucristo, quien por medio de su sacrificio nos justifica delante de Dios. 6. Jesús es la respuesta del Padre a nuestra culpa. Él sigue siendo justo, ya que castigó nuestra culpa en Él. Es así que podemos ser libres.
Ahora la pregunta es, ¿por qué es difícil y fácil a la vez creer en la justificación? Finalmente, Lutero llama a la justificación el cambio alegre, en donde Jesús cambia con nosotros de lugar. Él carga con nuestra culpa mientras nosotros recibimos su perfecta obediencia y el fruto de su sacrificio, el perdón de Dios. El camino alegre se aplica a toda la gente que tiene fe en Jesús. ¿No nos llena esto de gozo y alegría? Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, queridos hermanos, por participar en este estudio y deseo que sean muy bendecidos en este día. Será hasta la próxima clase. Hasta luego.